Licenciado, bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenido, licenciado. Siempre es un placer verlas. Gracias, y compartir con la gente que nos está viendo desde su casa. ¿Cómo recuperar lo embargado? Ese es el tema. La pregunta es, ¿se puede? Sí, precisamente esa es una duda bien común, bastante más de lo que uno se imaginaría, porque las personas cuando se habla de embargo suponen que en el momento que han perdido una cantidad de cosas, bienes muebles o inmuebles, ya la perdieron con el solo hecho de que hayan recibido la notificación del embargo. Sin embargo, este documento, esta parte del proceso únicamente es el inicio, ¿verdad? No implica que la persona haya perdido ahí su casa o su carro o una cantidad de dinero que tenga en la cuenta de banco, sino que simplemente el embargo es un mecanismo judicial para cuidar las cosas que son del deudor, para asegurar que si él llega a perder el juicio, pueda ver de dónde echar mano para pagar la deuda. Porque aquí la idea que muchas personas pueden tener es que si en el momento que a mí me embargaron, todas esas cosas ya se vendieron. Sí, exactamente. O se las dieron a alguien más y si se vendieron ya no tengo manera de recuperarlas. Eso es lo más común y sobre todo antes, cuando los embargos solían hacerse sobre mobiliario. Exacto. ¿Verdad? Sobre televisores, sobre cosas que podían estar en la casa. Y la persona veía sacar sus muebles, sus cosas y decían, bueno, ya las perdí. Y se hacían la idea también que la deuda ya quedaba también saldada con el embargo. Pero, como lo mencionamos, esta fase del proceso únicamente es el inicio y aquí todavía tiene la persona muchísimas oportunidades para recuperar aquello que le hayan embargado. Me imagino que para recuperarla hay que seguir un proceso. Primero, todas esas cosas que han sido embargadas, ¿a quién le quedan? ¿Quién las está, quién las tiene en su posesión? Exacto. Ahí tenemos una duda bien importante, ¿verdad? Porque, como decíamos, el propósito del embargo es que las cosas se cuiden mientras se desarrolla el proceso. Entonces, normalmente el juez ordena que esto tiene que ir a cargo de un depositario, una persona que va a tener la responsabilidad de asegurarse de que estas cosas permanezcan en buen estado, ¿verdad? Que no la vaya a perder, no se vayan a mal utilizar tampoco, ¿verdad? O que por la falta de mantenimiento se vayan a arruinar. Ok, de esto vamos a seguir platicando, cómo recuperar lo embargado. La invitación es para que ustedes ahora mismo hagan sus comentarios en redes sociales o pregunten, porque sabemos que lastimosamente estas cosas suceden. Lastimosamente, pues como lo estamos viendo en pantalla, las imágenes, muchísimas personas están pasando por una situación similar y lo más importante aquí es que se sepa que todo tiene solución. Estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de plata, estamos hablando de que al final para solventar un problema de esto solo es cuestión de tiempo, de paciencia y que la persona se calme, ¿verdad? Siempre hay un arreglo, siempre esto va a pasar y al final pues hasta se puede recuperar eso. Lo que pasa es que es doloroso poder ver que me estén sacando todo de mi casa. Ese tipo de escenarios es bastante impactante. Totalmente. Y la gente tiene que saber además que ese tipo de cosas ya están prohibidas por la ley. Que no puede ser que un ejecutor de embargo llegue con su orden o con su aparente orden y diga, mire, voy a vaciar esta casa, sino que ahora los embargos se realizan a nivel registral. El deudor o el abogado del deudor lo que tiene que hacer cuando recibe la orden de embargo es ir al registro y decir, miren, esta casa va a quedar embargada, ¿verdad? Pero la gente no la va a sacar de la casa. Las personas pueden seguir viviendo en la casa. El embargo lo que significa es una restricción para comercializar. Como medida de presión. Como una medida, más que de presión, como una medida de protección, ¿verdad? Porque la persona sigue viviendo en la casa, pero no la puede vender, ¿verdad? No la puede comercializar, no la puede hacer, no puede usarla para resolver, digamos, alguna otra deuda que pueda tener, sino que es por la cual se está embargando. Pero igual pueden vivir ahí. Igual pueden vivir ahí sin ningún problema. Con lo que usted mencionaba del depositario, es la persona que está guardando las cosas que han sido embargadas. ¿A dónde las guarda y también qué garantiza que las cosas van a estar en buen estado si yo las quiero recuperar? Bueno, en el caso de los vehículos hay un depósito, ¿verdad? Hay 2, 3 lugares que suelen usarse como depósito para los vehículos. En el caso de los inmuebles, pues no es necesario un depositario, porque como lo mencionábamos, esa es una nota en el libro de registro. Y en el caso de que por alguna razón hay algún tipo de mobiliario, de repente algo que haya quedado especialmente en garantía, como unas joyas, por ejemplo, o algo que pueda tener un mayor valor, eso se va a colocar normalmente en una caja fuerte, que es el depositario el que la tiene que poner a su disposición. Es decir, que el acreedor cuando llega a decir, mire, yo quiero demandar a Julio Cegueda porque me debe una cantidad de dinero y quiero que se nombre como depositario a fulano de tal, que puede ser el mismo abogado del acreedor o puede ser una tercera persona. Uno puede decidir. El acreedor puede proponer
quién es el depositario. Luego el juez es el que decide y puede decir, no, si este depositario reúne las condiciones, tiene el espacio adecuado para guardarlo, puede decir, no, este depositario lo que va a hacer es malograr las cosas. El Entonces, espacio y la confianza. Exactamente. Mire, la confianza también es un elemento que se valora en la parte judicial, porque en algunos escenarios tienen que rendirse fianza también para ser depositario. Entonces, claro, si yo tengo en depósito unas cosas y las pierdo, me toca a mí pagarlas. Exacto, es un Entonces, compromiso. Es un compromiso, exactamente. Tenemos llamada, licenciado desde Apopa. Hola, buenas tardes, bienvenida. Flor, ¿cómo está? Buenas tardes, Flor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Daniela. Sí. Por aquí, mire, quise hacer una consulta. Díganos. Fíjese de que no se trata del tema, ¿verdad? Sino que es fuera del tema. Fíjese que yo he puesto una demanda a la Procuraduría por alimentación por manutención, Sí. pero él no llegó a los 2 citatorios que tuvo, ¿verdad? Ok. Entonces ahora yo he pasado al juzgado de familia y en el juzgado de familia ya tengo el primer citatorio hoy en agosto, pero son 2 citatorios y en el papel que le mandaron dice que si no llega a los 2 citatorios sin justa causa, que se comparecerá por apremio. ¿Y eso qué significa? Lo escucho por la tele. Muchas gracias, sí, muchas gracias. El apremio es una figura que consiste en llevar, vamos a decir, a la fuerza a la persona. Es decir, en la dirección que han colocado para su notificación, el juzgado puede pedir la ayuda de la fuerza pública, de la policía, y es la policía la que va a llegar a traer a esta persona para que comparezca al tribunal, ¿verdad? Eso es lo que significa el apremio. A él ya se le tuvo que haber notificado. Sí, a él, como bien lo ha mencionado ella, tiene 2 oportunidades para llegar a una audiencia de conciliación en la Procuraduría y tratar de resolverlo a las buenas, ¿verdad? Y tiene otras 2 oportunidades más en el juzgado de familia, en donde también él puede tener la oportunidad de decir, no, mire, yo la cuota que voy a colocar es tanto, tratar de llegar a un arreglo, ¿verdad? Si no, sucede esto, ¿verdad? Que la judicatura puede utilizar la fuerza pública y luego comienza el proceso en donde ya no le van a preguntar qué es lo que él quiere, sino que va a ser una orden judicial la que va a determinar la cuota de alimentos. Perfecto. Volviendo al tema de lo del embargo, ¿quién es el que dice que se va a aplicar la devolución o en qué caso se aplica la devolución? Buenísimo. Aquí vamos a encontrar varios casos en donde es posible que la persona recupere lo que ha sido embargado. La primera, la más fácil, es pagar, ¿verdad? Desde luego, es normalmente, sí, vamos a decir, procesalmente hablando, la vía procesal, la vía jurídica más fácil, digamos, va a ser en el caso de que la persona haya pagado. Porque mientras no haya una sentencia, la persona puede llegar a un arreglo con su acreedor y es muy común, por ejemplo, que se den arreglos del tipo de que no hay un 100% del pago, pero paga una buena cantidad, un buen porcentaje de la deuda. Por cuotas, de repente por cuotas va a ser un poco difícil. Lo más normal en una negociación es que se pague un porcentaje bastante cercano a la cantidad total, aunque no sea la cantidad total, pero es posible. Pero entonces, siempre y cuando se pague o se llegue a un acuerdo con el acreedor, va a tener la persona oportunidad de pedir el sobreseimiento del proceso y, como consecuencia del sobreseimiento, el desembargo. Es decir, que le devuelvan las cosas que han sido embargadas. Ese va a ser caso 1. Caso 2 es cuando un proceso ha tenido más de 6 meses sin ninguna actividad. Y eso es bastante más común también de lo que uno lo pensaría. Muchos abogados presentan su demanda y no vuelven a darle impulso al proceso. Lo dejan ahí y por la carga de trabajo que tienen los juzgados también pueden tener, digamos, los expedientes ahí sin movimiento. Entonces, si un expediente tiene más de 6 meses sin emitirse ningún tipo de resolución, sin hacer ningún tipo de actuación, el deudor puede pedir la caducidad de ese proceso. Y eso quiere decir que el acreedor tiene que volver a comenzar. Se anula ese proceso y tiene que volver a comenzar. Entonces, todo lo actuado en ese proceso queda sin efecto. Entonces, esa va a ser otra razón para pedir también el desembargo, ¿verdad? La caducidad. Pero si en este caso, el que quiere que se le pague vuelve a hacer el trámite, ¿esas cosas no me las entregan o se las vuelven a llevar? En ese momento se las entregan, ¿verdad? Se las tienen que entregar. Y las pueden volver a retirar. Y las podrían volver a retirar si vuelve a denunciar y además se vuelve a demandar, y además si esa demanda vuelve a caer en el tiempo que corresponde, porque para presentar demandas también hay tiempos, hay plazos. En el caso de la materia mercantil únicamente se cuentan con 5 años para presentar una reclamación, ¿verdad? Por una deuda que pueda estar pendiente. Pero entonces, si el tiempo pasa, entonces ya no es responsabilidad de que me lo devuelvan. Sí, como no, siempre existe la responsabilidad de que le devuelvan
las cosas que le han embargado a la persona, ¿verdad? Sobre todo porque se está pidiendo que ese proceso quede sin efecto. Ahora, ¿de cuánto tiene que ser la deuda para que a mí me embargue? Sí. O sea, si es una deuda grande o si es una deuda pequeña que no vale la pena el embargo, y si el embargo, ¿quién determina qué cosas me van a embargar? Porque Excelente. tengo entendido que, por ejemplo, uno hace un préstamo, digamos, y entonces pone la casa de garantía. Claro. Lo que me van a embargar es la casa, si yo no pago. Pero porque lo pusimos que ese es el Que esa es inmueble la que garantía, estoy dando sí. en garantía. Sí. Pero cuando no hay, ¿quién dice el vehículo, la casa, los inmuebles? Sí. ¿Quién determina eso y Bien. por qué cantidad? Excelente pregunta. Va a suceder eso, sobre todo esa inquietud, Sí. cuando hay, por ejemplo, una hipoteca abierta, en donde la persona de repente compró la casa con el banco, pero la terminó de pagar, pero tenía otras deudas, una tarjeta de crédito, por ejemplo, con el mismo banco. Entonces ya la casa ya no la debe, pero tiene una deuda de $2.000 con la tarjeta de crédito. Entonces mucha gente puede tener la inquietud, el temor, y por no pagar esos $2.000 puedo perder la casa. Ojo, ahí hay una responsabilidad que el juez ejecutor de embargos tiene de embargar los bienes que sean representativos A la deuda. a la deuda, ¿verdad? No va a embargar Una una casa por casa de $2.000, $100.000 por una deuda de $2.000, ¿verdad? Entonces ahí ahora se acostumbra mucho que los jueces están detallando específicamente qué cosas son las que se tienen que embargar. Ya no hay órdenes abiertas de embargo, sino que le dicen, por ejemplo, vaya, mira, la deuda es de tanto, embargarle el vehículo que tiene un valor similar, embargarle una cuenta de banco que tiene fondos para poder hacerle frente a la deuda, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, inclusive... ¿El sueldo? El sueldo hasta cierto porcentaje. El máximo que se puede embargar de un sueldo es el 25%, ¿verdad? Desde el 5 al 25, dependiendo de cuánto la persona Pero gana. si ya la persona tiene órdenes de descuento por algún préstamo Esas y ya llegó al límite, son diferentes, ya no sí. se puede. Hay un sacar de ahí. 25% que se puede tener, vamos a decir, comprometido de su salario por órdenes voluntarias de descuento. Es decir, deudas que yo tengo y digo, miren, señor pagador, descuénteme esta cantidad de dinero para que le pague de una sola vez a mi acreedor, 25%. Y hay otro 25% que es el máximo que me pueden a mí descontar de embargos judiciales. O sea que eso se sumaría. Se es sumarían, sí, adicional. son dos apartados diferentes. Si yo tengo comprometido el 25 y además me embargan, el 50% de mi salario lo voy a tener comprometido. Ok, tenemos otra llamada. Marta, tengo entendido que Sí. está en el teléfono. Buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo está? Desde la colonia Miralvalle. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Marta. Gracias. Una consulta para el licenciado. Si el salario es el que está embarcado, ¿podría en la oficina que llevan legales de la empresa que ha embarcado estar también cobrando si ya la deuda está embargada? Sí, no. Si ya hay un proceso abierto, cualquier tipo de cobranza administrativa extrajudicial ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque la persona ya está teniendo, el medio de pago ya está haciendo a través del tribunal. Lo que sucede es que vamos de nuevo a lo mismo. Embargado no quiere decir que eso está siendo perdido, sino que inclusive los dineros que se descuentan del salario por un embargo van a una cuenta que tiene el juzgado. Y el acreedor tiene que estar pendiente, si ya ganó el proceso, de estar pidiendo la liquidación para que le trasladen ese dinero, ¿verdad? Pero no quiere decir que la persona lo pierda de inmediato. Ok, tenemos otra llamada. Maritza desde San Salvador. Maritza, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Maritza, ¿cuál es su duda? Básicamente en el tema de tarjeta de crédito, como un crédito con almacén, con una casa comercial, Sí. ¿hasta dónde llega la potestad o lo que ellos pueden afectar? Porque como amenazan de tantas maneras o de todas las formas posibles, Sí. y eso del salario que justamente el licenciado mencionaba, pues ya me lo aclaró, era una duda. Pero la otra es, ¿por qué ellos pueden ejercer toda esa presión que ejercen o si tienen todo el derecho de hacerlo Sí. cuando se les ha planteado un arreglo, pero bajo ninguna condición lo quieren aceptar porque quieren que se les pague el total de la deuda, aún habiendo propuesto llegar a un arreglo de un porcentaje como usted lo mencionó antes, pero no lo aceptan? Ok. Ok, gracias. Gracias, Bueno, Maritza. ahí lo primero que hay que tener en cuenta es que el hecho de que las personas tengan derecho a cobrar una deuda en la que son acreedores tampoco es un cheque en blanco, ¿verdad? Ahí hay unos límites que también la Ley de Protección al Consumidor establece que tienen que respetarse. Por ejemplo, es muy común que haya cobradores que le digan a la gente es que si no paga lo voy a meter preso. Eso no se puede porque en El Salvador no hay una pena de prisión
por no haber pagado una deuda. Lo que va a suceder es que la van a demandar en un juicio ejecutivo, ¿verdad? Si luego la quieren demandar por estafa, eso ya es otra cosa y tendrá que probar que ha habido una mala voluntad por parte de la persona. Pero de entrada, que le digan que la van a meter presa por no haber pagado una deuda, no es cierto. Dos, otra cosa, que vamos a llegar a la casa a quitarle las cosas, tampoco es cierto, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo, los embargos son ahora registrales. Y tiene que presentar también un documento en caso se lleven un y tiene que, ese documento, ojo, es bien importante que vean que tenga el número de referencia del tribunal y que tenga el sello del secretario del tribunal. Porque también hay muchos cobradores que van a decir a la persona, que van a hacerle creer que lo que tienen es un embargo judicial cuando simplemente es una cartita enviada por el proveedor, ¿verdad? Okay. Entonces, si la cartita únicamente dice almacén tal, empresa tal, ¿verdad? Y quien la suscribe es un gerente, es un cobrador, es una persona diferente del secretario judicial, ese documento ya hay que tenerle duda, ¿verdad? No parece ser la vía legítima. Tenemos redes sociales, licenciada, nos vamos a nuestra cuenta de Facebook y dice Amanda de Quinteros: buenas tardes, mi consulta no es relacionada con el tema, pero le expongo mi caso. En mayo del año pasado fui a pasar consulta de emergencia a un hospital privado, me pusieron un catéter y me estabilizaron. Ese mismo día me dieron el alta y me sacaron el catéter. El problema es que desde ese día siguiente, la fecha, me duele la mano izquierda donde me lo habían colocado. A la semana siguiente fui a contarles mi problema y me decían que no era nada y presioné para que me chequearan. Solo me hicieron rayos X y me dijeron que solo era inflamación. Me dieron medicina. Y hace 3 semanas en el seguro me evaluaron porque me duele mucho y me dijeron que era tendinitis y me han dejado terapia. ¿Será conveniente demandar al hospital o qué podría proceder? Gracias. Bien, ese es un caso bien interesante. En los últimos años se han venido dando más casos por mala praxis, que no quiere decir que antes no se dieran, sino que ahora lo que está haciendo la población es denunciarlas más. Sí. Hay una mayor apertura y sobre todo también el gremio médico está teniendo también más apertura, porque en este tipo de casos el equipo que trabaje para resolver un problema de ese tipo no puede ser únicamente jurídico, sino que tiene que ser con el acompañamiento de un médico, claro, que le diga, sí, mire, el problema que usted tiene, esa tendinitis que le han generado por el suero, se lo generaron porque se lo pusieron mal, porque entraron en un ángulo que no era el correcto, porque le pusieron uno del tamaño que no era, por la razón que sea, pero eso tiene que decirlo un técnico, alguien especializado en ese tipo de tratamientos, en ese tipo de prácticas, precisamente un médico, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene un médico que va a respaldar su reclamación, el siguiente profesional que tiene que buscar es el abogado, precisamente para buscar una condena de daños y perjuicios, por ejemplo. ¿A dónde podría poner esa denuncia? Vaya, si ya tiene la persona, el médico y el abogado, sí, esa denuncia tiene que interponerse ya sea en los juzgados de lo penal, ¿verdad?, en la fiscalía por el delito de mala praxis, okay, o en los juzgados de lo civil y mercantil en una demanda por daños y perjuicios. Tenemos llamada, recibimos a Ana. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Ana, ¿qué pregunta tiene para el licenciado? Sí, quería preguntarle al licenciado, pues fíjese que una amiga mía me vino a comentar de que la hija de ella había adquirido un crédito en un banco, ¿verdad? Y luego pues la hija dejó de pagar. Entonces le llamaron a ella porque ella era como fiadora, conocida, ¿verdad? Ah, okay. No era referencia. Una referencia personal. Listo. Entonces había puesto a la mamá como referencia. Y pues le llamaron tanto que la mamá dijo que cuánto era la deuda. Entonces le dijeron de que eran $600. Le dijo la mamá, no, yo esa cantidad no la puedo pagar. Páguenos en 5 meses, dice que le dijeron, y nosotros le bajamos a 500. Nos pagan 5 meses. No, yo lo que más puedo pagar son 50. Pues serían los 600 en 12 meses. Tiene que ser menos de los 12 meses, no más. Entonces dice que ella pues le quitaron el trabajo y pues ya no pudo pagar, solo pagó 4, ¿verdad? Sí, 4 cuotas. Pero a ella le siguen ahora llamando, pues no sé si ella tendrá pues a esto, si tendrá
culpa ella una obligación. O tendrá que pagar ella todo por completo, no sé. Ok. Gracias. ¿Me puedo orientar, licenciada? Muchas gracias. Sí, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de casos. Lo normal, lo jurídicamente legal es que el referente no es responsable, ¿verdad? Simplemente el referente comenta sobre la conducta que puede tener una persona que está solicitando un crédito, pero no es responsable de pagarlo. Ahora, es muy común también que a los referentes se les llame de esta manera y se les meta miedo y tal, y hagan que el referente firme un nuevo documento, una letra de cambio, por ejemplo, un pagaré u otro contrato. Entonces, si la persona ha firmado otro documento en donde ella se hace responsable de la deuda, entonces sí tendría la responsabilidad de pagar. Que no está obligada a hacerlo. Que no había estado obligada a firmar. O sea, si no lo hizo cuando la persona hizo el trámite y ella como referencia firmó, ¿por qué lo voy a hacer después? Si firma después, que no debería, ¿verdad? Debería. Eso es el tema, no deberían firmar después. No está obligada y no le pueden hacer nada por negarse a firmar. Exactamente. Ok. Además, cuando uno es referencia, ni le preguntan. Claro. Después es que uno se da cuenta que lo pusieron como referencia personal o... Sí, porque realmente no se está obligando a nada. Exactamente. Tenemos llamada. Hola, buenas tardes, Julia, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, ¿aló? Hola, Julia, le escuchamos. Julia, sí. Julia, mire, buenas tardes, qué lindas están, también bonitas, las felicito y saludos al doctor. Gracias. Mire, quería preguntarle cómo puedo hacer, porque mi casa dejó el esposo embargada. En el 98, él fue a comprar un préstamo bajo mis espaldas con unas cajas de crédito, pero no sé cómo está. Entonces él en pocos años me quiere el divorcio. Yo no estoy como tuve miedo de firmarle, porque como me embargó la casa, pero estamos aquí, yo sigo aquí en mi casa, no me puedo sacar, y yo no le firmé para el préstamo. Él quería hacer un préstamo, lo sacó con las cajas de crédito, entonces me embargaron, pero no me ha podido sacar de la casa. Eso fue en el 98. Como él dice ahora que me dé el divorcio, que si yo le doy el divorcio, me levante el embargo. Él pregunta ahí, ¿puede él ayudarme a eso, a levantar el embargo, o tengo que ser yo? ¿Cómo puedo hacer? Sí. Pues sí, yo no me quiero divorciar. Estamos separados porque se tuvo que ir el señor. Se fue porque muchas deudas adquirió. Hasta enferma quedé yo, doctor, enferma quedé de tantas cosas que me hizo. Entonces, pues sí, como quiero hacer yo, y ya hice un testamento, se puede hacer testamento, porque como para que no le quede a él, tengo mis hijas, entonces a nombre de mis hijas. No puedo hacer testamento, aunque para que a él no le quede nada. ¿Se puede eso también? Sí, claro, ahí vamos a ver varias cosas. Ahí mencionamos justo es uno de estos casos que decíamos de un proceso que puede haber estado ahí abandonado y que no ha tenido el impulso, ¿verdad? Imagínense, desde el 98 ya pasaron 11 años, 21 años, ¿verdad? Desde ese momento, ¿verdad? Entonces es muy posible que esta persona pueda pedir la caducidad de la instancia, luego de que se decrete la caducidad, pedir el desembargo del bien, y en ese momento ella, por ejemplo, hacer el divorcio, hacer la repartición de bienes, hacer las cosas que tenga que hacer, ¿verdad? Pero para eso va a necesitar un abogado. ¿Quién tiene que pedir la caducidad? Tiene que ser él, porque el demandado es él, no puede hacerlo ella, sino que tiene que ser la persona que era la titular de la deuda. ¿Con el divorcio sería más fácil? El divorcio, mi recomendación es que el divorcio fuera después de resolver el tema de la casa, ¿verdad? Porque si se divorcia antes, la casa podría inclusive quedar al margen del acuerdo de divorcio que se genere. Y depende cómo se hayan casado. Depende de cómo se hayan casado. Si se divorcian por mutuo consentimiento, la ventaja es que se pueden decidir todo. Pueden llegar a un acuerdo. Las partes pueden decidirlo todo, exactamente. O casarse por bienes mancomunados o por bienes separados. Pero si no, puede ser que la casa vaya para una parte y no para la otra. Exactamente, sí. Tenemos preguntas en redes sociales. Vamos a leer la consulta de Jackie Flores. ¿Cuándo es que le detienen crédito en otras casas comerciales y por qué dicen que una persona es fraudulenta? La negativa de otorgar un crédito puede ser por diferentes razones. Puede ser que una persona esté, por ejemplo, sobreendeudada. Que digan, por ejemplo, no, mire, es que usted ya comprometió más del 25% de sus ingresos, entonces ya no le vamos a dar un crédito, ¿verdad? O que digan, por ejemplo, no, lo que pasa es que usted no tiene garantías, no tiene un fiador, no tiene una casa, no tiene algo que me garantice que usted va a pagar el crédito, se lo van a denegar. O, por ejemplo, el peor de los escenarios es que haya un ROS, un reporte de operaciones sospechosas. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, la persona haya hecho algún tipo de operación de más de $5,000, por poner un ejemplo, y que no haya justificado el origen de esos fondos ante una institución financiera. Entonces, una institución financiera puede empezar a generar una investigación sobre el origen de esos fondos y eso puede detener que la persona sea sujeto de crédito. Y para dejar de ser fraudulenta, entonces ahí tendría que pagar las deudas si quiere otro crédito. Sí, por ejemplo, si el problema es que ya su sueldo no da para más descuentos, tiene que descargar algo, ¿verdad? Sí. Tiene que pagar alguna deuda para quitarle
el peso que puede tener el salario y sobre eso pues ya tener un monto liberado. Si el tema es un ROS, un reporte de operación sospechosa, pues tiene que ir a la fiscalía, si está tranquila, ¿verdad? En caso que no ha hecho nada, en caso que sea inocente, la recomendación sería ir a la fiscalía, resolver la investigación que pueda haber al respecto y de esa manera se libera también el reporte. Ok, tenemos redes sociales, más preguntas, más consultas. Dice Carla de Enríquez, buenas tardes, una consulta, licenciado. Mi tía hipoteca su casa con un usurero, prestamista por $6,000 y estuvo pagando intereses como por 7 años, pero no capital. El año pasado ya no pudo seguir pagando intereses y ahora el prestamista le dice que quiere las llaves de la casa porque ya lo perdió. ¿Qué puede hacer? Vamos a ver, 7 años, estamos hablando del 2012. Justamente en el 2000... Pero solo pagando intereses. Solo pagando intereses es una práctica bastante común en el mundo de la usura. Pues entonces ¿verdad? Nunca voy a salir de mi deuda. Exactamente, sí, eso es bien importante que la gente lo sepa, que si únicamente va a pagar intereses, en algún momento va a tener que pagar de una sola vez el monto total de la deuda, ¿verdad? Que no es a lo que nosotros estamos acostumbrados. O sea, es el interés más la deuda adicional. Pasa que esa es la manera en la que se dan créditos normalmente en Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que se conoce como una deuda incremental, ¿verdad? Porque la persona tiene su saldo y se van agregando intereses, ¿verdad? Y si la persona únicamente va pagando intereses, nunca termina, exactamente. Siempre estás en Sin embargo, en El Salvador lo que tenemos es un sistema que se conoce como amortización horizontal decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pago una parte de intereses y una parte de capital. Y como voy pagando capital, se me va reduciendo lo que yo debo y por lo tanto también se va reduciendo la cantidad de intereses con el tiempo, ¿verdad? Que no es el caso probablemente de lo que la señora nos está comentando. Entonces, ¿por qué era importante hacer esta acotación de los 7 años? Porque en el 2012 entró en vigencia la ley contra la usura, que prohíbe varias cosas. Una de ellas es el uso de la compraventa con pacto de retroventa. ¿Qué es esto? Que la persona saca un crédito y en lugar de documentar ese negocio como un mutuo, como un crédito como lo es, se documenta como una compraventa, como que yo le vendo la casa a Ale y yo tengo el derecho de que en un año devolverle el dinero que ella me ha prestado y ella me devuelve la casa. Eso es el pacto de retroventa. Entonces viene la ley contra la usura en el 2012 y dice ese tipo de contratos es ilegal. Sí. Y se va a entender que cualquier compraventa con pacto de retroventa va a ser en realidad un mutuo, una hipoteca. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no se puede quedar de manera directa con el inmueble, sino que tiene que hacer igual un juicio ejecutivo y ganarlo para poderse decir dueño del inmueble. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Yo le recomendaría que se acerque a un abogado de su confianza, que se acerque a la Procuraduría o inclusive a la Defensoría del Consumidor, que plantee su caso y busque un apoyo legal en esta situación. Quienes lo quieran hacer, ¿es penalizado, es castigado? ¿Se puede denunciar? Sí, lo que vamos a encontrar acá son algunas infracciones administrativas. En el caso de que el usurero se dedique de manera normal, digamos, a este tipo de giros, es una persona natural, lo único que vamos a encontrar es una consecuencia civil. ¿Qué es esto de la consecuencia civil? No le van a poner una multa, no va a ir preso, pero sí va a perder el efecto del documento que ha hecho. Ok, tenemos más preguntas en redes sociales. Eli Ramos, buenas tardes. Mi mamá hace 2 años adquirió un terreno en un panteón. A nosotros nos dijeron una cosa y a la hora de revisar el contrato le sale que tiene que pagar el cuádruple y no puede ya ella, y según el contrato ya no le regresarían lo tratado, que son más de $2,000. ¿Qué puede hacer? Habría que revisar el detalle del contrato. Sin embargo, en términos muy generales, si en el documento aparece que el valor de lo que ella estaba comprando, el nicho, normalmente era de $2,000, y puede ser, lo que sucede en los cementerios privados es que los nichos van para adentro y son por bloques, ¿verdad? Entonces, la persona puede comprar todo el nicho o puede comprar los bloques. Que son 4, como entendido. Hay entre 4 y 32, dependiendo de cómo se haya hecho el proyecto, pero dependiendo de lo que la persona haya comprado, si el contrato dice que únicamente compró un bloque por $2,000, no la pueden obligar a comprar los demás bloques que pueda tener ese nicho. Eso es lo que se conoce como una venta condicionada y está prohibida en el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona? Bueno, puede, si se siente ya defraudada en el negocio, puede pedir la devolución del dinero, ¿verdad? Si ella quiere mantenerse con ese nicho que compró y no quiere comprar lo demás, pues que no se preocupe, porque no pueden sacarla, está en su derecho de continuar tal cual estaba. Recomendación en este caso, que un abogado de su confianza o una institución revise el documento
que han utilizado para ese contrato, para saber precisamente a qué es a lo que ella tiene derecho. Exacto. Más en redes sociales y todos los comentarios de Ceci Saldaña. Buenas tardes. ¿A los cuántos años desaparece una persona de DICOM? Si está ahí por ser fiador de alguien. Va, ahí hay que cortar 5 fino. años. No, es mucho menos. Primero, uno está en DICOM siempre. Pague bien o pague mal. Sí, es como el récord crediticio. Exactamente, lo que va guardando DICOM y las otras 3 agencias, ¿no? Sí. La categoría la pone el banco de acuerdo a una norma del Banco Central de Reserva. Exactamente, si se ha pagado bien o se ha retrasado. No, DICOM lo único que hace, DICOM y las otras agencias, porque son 4 agencias que están autorizadas por la superintendencia, lo que ellos hacen es guardar el registro, ¿verdad? ¿Cuánto debe la persona y cómo ha venido pagando? ¿Qué sucede? Que si la persona ha tenido una mora, ahí va a aparecer que ha tenido ese problema de impago. Entonces ese registro va a permanecer 1 año después de que la persona pague la totalidad o 3 años después de que la persona cayó en ese problema de mora. Ese es el tiempo máximo que la persona puede estar reportada en una agencia de información crediticia. 3 años. 3 años, ok. Mientras tanto, no puede hacer ningún otro trámite que le afecta. Puede hacerlo, fíjense, es una cosa bien interesante, porque la ley no prohíbe que una persona que tenga, por ejemplo, categoría D, adquiera un crédito. No hay una prohibición sobre eso, sino que el banco lo que tiene que hacer es un análisis del riesgo que significa que esta persona haya tenido ese comportamiento de pago. Sí, ok, bueno, y más consultas saben que las pueden hacer a través de las redes sociales del licenciado Osegueda o también del teléfono. Muchísimas gracias. Gracias, siempre para servirles. Mucho que aprender. Un placer. Y si no conocemos las leyes, pues hable a los que El que sabe se divierte. Pregunte. Sí. Nos vemos. No, es complicado.